Urbanidades. Historias de RK Radio. La creación de una federación. Luego de alcanzar su independencia de España, a México le llevó un lapso de más de 150 años, de 1821 a 1974, para conformar la Federación Mexicana tal como la conocemos en la actualidad, integrada por 31 estados y la Ciudad de México. Fue en septiembre de 1821 cuando empieza a configurarse el diseño territorial de México, ya que se ensayan distintos proyectos políticos. En 1824 ya encontramos una república mexicana más parecida al México del siglo XIX, desde luego con un territorio mucho más grande, ya que era efectivo hasta la frontera con Estados Unidos, en el norte que integraba las provincias de Texas y Nuevo México. De acuerdo con el documento División Territorial de los Estados Unidos Mexicanos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, al consumarse la independencia de México en 1821, el poder legislativo recayó sobre una junta gubernativa, que a su vez designó una regencia para hacerse cargo del poder ejecutivo, con Agustín de Iturbide a la cabeza. Dicha junta provisional decretó los artículos para las elecciones de los diputados al Congreso, el 17 de noviembre de 1821, donde se sanciona una distribución territorial en 21 provincias, que puede ser considerada la división oficial hasta 1823. Posteriormente, el 4 de octubre de 1824, se promulgó la Constitución que contemplaba el acta constitutiva de la Federación. El texto constitucional se hace mención que México está integrado por los siguientes estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Puebla de Los Ángeles. Asimismo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa o Estado de Occidente, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y finalmente Zacatecas. Principalmente los factores, a los que llamaremos históricos, condujeron a que en 1824 buena parte de las intendencias que existían en tiempos de la colonia sobrevivieran y se convirtieran en estados. Las intendencias se diseñaron así porque tenían un tipo de gobierno que había impulsado fronteras más o menos definidas, sobre todo en términos de gobierno. La intendencia era una jurisdicción de origen francés que comenzó a ponerse en marcha en el último tercio del siglo XVIII en distintos espacios de la monarquía española, en el contexto del reformismo borbónico. Sobre los términos de territorio y estado, estos corresponden al régimen independiente, y la diferencia radica en que el territorio era administrado y gobernado directamente desde el centro o desde el poder ejecutivo. El estado ahora era gobernado autónomamente, pues cada uno, territorio y estado, tenía sus propios organismos de legislación y de gobierno ejecutivo. En esa medida tiene una autonomía plena y se podría decir que una soberanía. El 18 de noviembre de 1824 se nombra al Distrito Federal como residencia de los supremos poderes de la Federación. Por medio de un decreto del 13 de octubre de 1830, se divide el estado formado por Sonora y Sinaloa, constituyendo cada uno de ellos una entidad. En 1835, al modificarse la estructura política de la República, por la ley del 3 de octubre de 1835, se instauró el sistema centralista en el país. Con base al documento del INEGI, las entidades que integraban a la República Mexicana perdieron por lo tanto su libertad, independencia y soberanía, quedando totalmente subordinadas al gobierno central. Sin embargo, la división territorial en sí permaneció igual, pues el texto del artículo 8 de esta ley únicamente determinó: el territorio nacional se dividirá en departamentos sobre las bases de población, localidad y demás circunstancias conducentes. Su número, extensión y subdivisiones las detallará una ley constitucional. De esta manera, el territorio nacional quedó conformado por los siguientes departamentos: Aguascalientes, Puebla, California, Querétaro, Chiapas, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Sonora, Durango, Tabasco, Guanajuato y Tamaulipas. Asimismo, México, Texas, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Nuevo México, Yucatán, Oaxaca y Zacatecas. Un cambio en el sistema de gobierno se dio en México a partir del decreto del 22 de agosto de 1846, que restableció la Constitución de 1824.
De este modo, mencionó, el país volvió al federalismo, gobernado en donde el poder se distribuye entre un estado central y sus diferentes partes federadas. Asimismo, se restituyó la calidad de territorios para Colima y Tlaxcala, y se reconoció otra vez al Distrito Federal, Aguascalientes, las dos Californias unidas, Nuevo México y Texas separados por Coahuila, figuraron por primera vez como estados de la Federación. También aparecieron separados Sonora y Sinaloa. El 18 de mayo de 1874 se promulgó el Acta Constitutiva de Reformas de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció el Acta Constitutiva de enero de 1824 y la Constitución de octubre de dicho año. Un año después, a raíz de la invasión del ejército de Estados Unidos, el 2 de febrero de 1848, se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Guadalupe Hidalgo, sancionado por el decreto del 20 de mayo de ese año. Como consecuencia de este documento, México se vio obligado a reconocer la anexión de Texas a los Estados Unidos de América y a ceder en favor de estos los territorios correspondientes a Nuevo México, Alta California y parte de Tamaulipas, Sonora y de la Baja California. Ya para 1830, era muy evidente que la sociedad que se había conformado sobre todo en Texas no era semejante a la que existía en otros ámbitos nacionales. Cuando estalla el conflicto en los años 30 con los tejanos, es la consecuencia de muchos años de desencuentros. La pérdida de Texas responde a un conflicto surgido en la década de los 30 del siglo XIX, que nos recuerda que cuando se trató de instalar la República Central en México, los tejanos respondieron negativamente. Vinieron años de mucha tensión por la política de Estados Unidos, que buscó anexar ese territorio en 1847, y que la guerra con ese país provocó la pérdida de los territorios norteños. Al final de ese conflicto, se perdieron los territorios de California, Nuevo México y el reconocimiento público de que Texas ya pertenecía a Estados Unidos. La pérdida de ese norte responde propiamente a conflictos bélicos y composición social distinta. Las entidades que posteriormente surgieron son Tlaxcala, Campeche, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Colima, Baja California y Baja California Sur. De acuerdo con los datos de los portales de los gobiernos estatales, en Tlaxcala, en sesión solemne el 9 de diciembre de 1853, los legisladores aprobaron por abrumadora mayoría la propuesta de que Tlaxcala dejara la condición de territorio y asumiera la de Estado libre y soberano. El 9 de febrero de 1862, Benito Juárez emite el decreto que erige a Campeche como Estado de la Federación. Por su parte, Hidalgo fue declarado también por el Benemérito de las Américas como entidad el 16 de enero de 1869. El 17 de abril de 1869, Morelos fue elevado al rango de estado. Por lo que respecta a Nayarit, el constituyente en Querétaro decretó en la Constitución, artículo 48, promulgada el 5 de febrero de 1917, la creación de Nayarit como estado libre y soberano. En lo que se refiere a los territorios, el 5 de febrero de 1857, Colima alcanzó el rango de estado libre y soberano. En 1931, se dio forma legal a la división política de la península de Baja California, lo que dio origen al territorio norte y el territorio sur de las Californias. El 16 de enero de 1952 se publica el decreto expedido por el entonces presidente Miguel Alemán y aprobado por el Congreso el 31 de diciembre del año anterior, mediante el cual el territorio norte de Baja California se integra a la Federación como estado con la misma extensión territorial. El 2 de septiembre de 1974, el entonces presidente Luis Echeverría envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran elevados a la categoría de estados. Tras la aprobación de las legislaciones estatales, el 8 de octubre de 1974, Quintana Roo nació como estado libre, con los mismos límites y extensiones que se le habían otorgado desde 1902. De esa forma fue que se llevó más de 50 años la integración y formación de los 31 estados y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el país que hoy conocemos como México. Urbanidades. Historias de RKA Radio.